Presidente Merino, bienvenido a esta mesa. Muchas gracias. En primer lugar, la oportunidad de estar aquí acompañándote. Creo que para nosotros los demócratas es una muy buena oportunidad y más aún habiendo culminado mi periodo parlamentario y habiendo tomado la decisión de escribir el verdadero golpe, que son pasajes que el pueblo peruano debe conocer, porque creo que la historia se tiene que escribir y se tiene que recordar. Eso es exactamente el punto de partida de la nota que yo tenía para usted esta noche. ¿Por qué quiso escribir este libro? ¿Qué cosa es lo absolutamente imperativo que sepamos? Primero, que conozcamos todos los pormenores que hubieron desde el inicio de este Congreso transitorio, que venía de una disolución de un Congreso que se había de una u otra manera confrontado con el Ejecutivo y que se hablaba de un Congreso obstruccionista que no había dejado trabajar al gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, que había una confrontación directa y que sin embargo en la sucesión donde el señor Martín Vizcarra había sustituido por la renuncia del señor Pedro Pablo Kuczynski, significaba que más allá de esta disolución de este Congreso, el nuevo Congreso tendría un trabajo articulado con el Ejecutivo en bien del país. Y esos hechos lamentablemente no fueron así. Tal es así que el día 15 de marzo, cuando nosotros estamos listos para poder juramentar y luego de 4 días instalar la mesa directiva, es llamada a Consejo de Estado la presidenta de la Junta de Instalación, la señora Saavedra, Mónica Saavedra, y ella nos hace comunicación, nos comunica a los voceros de los grupos parlamentarios que el presidente le había llamado para decirle que se iba a declarar en confinamiento y que le pedía que en este caso se postergue la juramentación. Y luego, naturalmente, tenía que postergarse la instalación de la nueva mesa directiva. Es en ese momento que por intuición política, nosotros tomamos la decisión que el mismo día que nos instalábamos, que juramentábamos, ese mismo día debíamos instalar la mesa directiva. Y trabajamos durante toda la noche, tal es así que a las 6 de la mañana del día 16, nosotros ya habíamos juramentado, habíamos instalado la mesa directiva, habíamos instalado las comisiones ordinarias, el Consejo Directivo, la Comisión Permanente y todos los órganos que necesitaba el Congreso para empezar a funcionar, porque encontramos un Congreso que no estaba funcionando, que había estado funcionando la Comisión Permanente, donde solamente había sido mesa de partes, por no decirlo en términos, digamos, puntuales. En ese sentido, cuando ya sucede esto, automáticamente el gobierno ya no podía seguir emitiendo decretos de urgencia. Entonces ya se le presentó un problema al presidente Vizcarra, que era lo que él había pretendido, seguir, digamos, desprestigiando el Congreso, que hubiésemos juramentado y que a partir de la juramentación hubiésemos empezado a cobrar nuestro sueldo sin podernos instalar, porque ya había todo un plan estructurado donde medios abiertos y escritos decían que no debíamos sesionar porque estábamos en una pandemia, estábamos en confinamiento y que era una irresponsabilidad del Congreso. Y lo decían esto porque luego de haber instalado los órganos del Congreso teníamos que sesionar para poder adecuar el reglamento del Congreso, porque el reglamento que habíamos encontrado no nos daba la facilidad de poder tener sesiones virtuales, porque lamentablemente el reglamento no lo permitía. ¿Pero usted percibe que había un interés de Vizcarra en que no sesionara? Definitivamente, yo después de todos los hechos que han acontecido, los hechos que han sucedido, no solamente de Vizcarra, sino de Vizcarra y sus socios. Los socios de Vizcarra fue el Partido Morado, partido Frente Amplio, porque Frente Amplio estaba partido, porque había gente que nos acompañó desde la presentación, digamos, de la vacancia y la votación en la vacancia. Así es. Y también estuvo de una u otra manera comprometido los medios de comunicación de señal abierta, el IDL, que ha sido siempre el brazo oculto, que sacaba grabaciones o era el primero en dar las noticias cuando quería hacer un tema de desprestigio hacia determinadas personas, hacia determinados líderes políticos. Ahora, respecto a Acción Popular, y hablando de la vacancia, 2 preguntas puntuales respecto a Acción Popular. Una, la bancada congresal evidentemente estuvo a favor de la vacancia porque sus votos así lo atestiguan, ¿no? 18 votos a favor, 4 en contra, 2 abstenciones. ¿Pero considera que hubo una falta de lealtad correligionaria con usted? A ver, en el sentido de la propia bancada, el Partido Acción Popular siempre se ha caracterizado, en un tema de esa naturaleza no hubo acuerdo político, porque habían controversias de algunos correligionarios que eran parlamentarios y que no estaban de acuerdo en votar por la vacancia. Inclusive antes de iniciar el debate de la vacancia, el tema estaba totalmente partido.
y más bien sumaron más de los votos que normalmente se habían, digamos, conversado en el sentido estricto de como grupo político. Porque va el presidente y confronta. Me refiero a la bancada. Yo sí creo que hubo un tema de infraternidad en el presidente del partido. En el partido. En el partido. Pero bueno, ahí ya viene a colación las fragmentaciones, ¿no? Claro. Lescano porque se venía su propia candidatura, Mesías Guevara por la supuesta cercanía a Vizcarra, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de Lescano es bien raro, porque Lescano ha estado conmigo 10 años, conoce perfectamente cuál es mi condición como ciudadano, como autoridad, como congresista, y hemos compartido diversas circunstancias, pero Lescano, su comportamiento, tanto en la candidatura como en los comentarios y en las opiniones hasta la última, digamos, fase de la primera vuelta, siempre fueron contrarias a la candidatura mía, siempre fueron contrarias a la presidencia que asumí. ¿Lo considera una traición? Yo considero que ha habido falta de fraternidad. Falta de fraternidad. Falta de fraternidad. Porque al final es el partido quien asume la responsabilidad. La asunción mía como presidente constitucional de la República no es de Manuel Merino, sino es de nuestro partido político, es de Acción Popular. Y tal es así que inclusive los acuerdos que tomamos en la bancada, teniendo en consideración que estábamos en una campaña electoral, se me pidió y prácticamente se me exigió que ningún miembro de Acción Popular constituya parte del gabinete. ¿Fue tanto Mesías Guevara como Lescano le pidieron que...? No, la bancada. La bancada, respetando que estábamos en una elección y que teníamos candidato presidencial, hubieron dos pedidos. El primero era que ningún miembro de Acción Popular pueda ser parte del gabinete y segundo, que Acción Popular debería poner un paso al costado en la candidatura que teníamos del señor Lescano para poder hacer un proceso de transición. No, me refiero, Lescano y Guevara le pidieron que renuncie. No, ellos simplemente se dedicaron a petardear, ellos no tuvieron ningún tipo de conversación directa conmigo. Guevara, tenemos un tuit ahí, en el cual él le solicita públicamente. Claro, él solicita públicamente, pero él tenía mis teléfonos, nos conocemos porque hemos sido parlamentarios juntos, entonces a él no le costaba nada tener una llamada telefónica y compartir con su posición de él cuáles eran las razones y los motivos. O sea, usted lo percibe como una falta de fraternidad, sencillamente. Definitivamente. Tanto de Guevara como de la facción. Y traición al partido. Y traición. Al partido. No a Manuel Merino, porque al final nosotros somos simplemente instrumentos de nuestro partido político. Y la segunda pregunta que tengo con respecto a AP es, hay mucha gente que no tiene claro hoy en día la ideología de Acción Popular, porque sin ir muy lejos, sus últimos representantes tienen pensamientos políticos muy distintos, ¿no? Barnechea, Lescano, Muñoz, usted. ¿Cuál es la ideología del partido? A ver, lo que ha pasado en el partido, por ser un partido tan demócrata, Acción Popular es un partido de centro. Acción Popular no está ni a la izquierda ni a la derecha. Lamentablemente el caso del señor Lescano y el caso del señor Mesías Guevara, por las propias consideraciones internas que se han tenido, se han izquierdizado mucho. Y eso ha originado que haya posiblemente por la propia falta de una dirigencia renovada, de una dirigencia, digamos, que esté dirigiendo, digamos, los destinos del partido. Tenemos el mandato del señor Mesías Guevara, que tiene 2 años y pico vencidos. O sea, tanto Lescano como Guevara están más a la izquierda de lo que el partido más izquierdizado, esencialmente. Exactamente. Se han izquierdizado. Se han izquierdizado. Entonces, en ese sentido, yo creo que ellos tienen que hacer una profunda reflexión, más allá de los intereses personales que puedan tener en el caso del señor Mesías Guevara, porque él siendo gobernador regional, seguramente no teniendo una capacidad de ejecución presupuestal que estaba casi en los penúltimos lugares, sin embargo el gobierno le seguía haciendo transferencias de partidas económicas. Entonces yo creo que él, en su tema personal, él lógicamente respaldaba la permanencia del señor Vizcarra sin tomar en cuenta de que habían serias denuncias de irregularidades, de actos de corrupción y que lamentablemente posterior a la vacancia del señor Vizcarra encontramos pues a un personaje que prefirió proteger su vida de él y de su familia, que prefirió proteger, en este caso, la vida de sus ministros y de sus funcionarios, prefirió proteger la vida de la universidad que estaba liderando, en este caso, los estudios sobre la famosa vacuna Sinopharm, que es la peor vacuna en calidad, y es la vacuna que hasta ahora no sabemos el precio que se pagó, que en algún momento se tiene que saber cuánto costó esa vacuna y cuáles fueron los motivos, más allá de haber hecho de conocimiento público que se les iban a quitar las consultorías a los medios de comunicación por parte del gobierno para poderlo enfocar todo directamente a la pandemia, saber perfectamente qué otras cosas más sucedieron estando a puertas, digamos, de esa millonaria compra de vacunas que tenían tratando ellos con la República China,
cuando en realidad habían ofertas con mejor vacuna que no se le dieron las mismas facilidades. Ahora, entonces usted, volviendo un poco al tema de la doctrina, usted diría que está al centro, usted es un hombre del centro. Nosotros somos hombres de centro y somos respetuosos de la inversión. En su presidencia, ¿cuánta intervención del Estado en materia económica puntualmente hubiera sido aceptable? En mi presidencia en materia económica, O sea, en general, es un poco difuso el concepto de centro. ¿Cuánta intervención estatal en la economía es suficiente? primero teníamos que respetar los contratos que se tienen privados, porque creo que la seguridad jurídica es fundamental para que un país esté ordenado y no haya, digamos, diserción de inversiones. Segundo, es necesario que el Estado asuma un rol regulador y que creo que de una u otra manera el propio Congreso, a través, digamos, de los proyectos de ley que se presentaron, que algunos fueron muy cuestionados, y yo mismo debo reconocer, por ejemplo, el proyecto de los peajes, que creo que el Congreso debió haber esperado, ya había dado una norma y que era natural que en un momento de pandemia tenía que suspenderse el cobro de peajes. Ya, pero diría que está entonces alineado con la Constitución o que Nosotros estamos alineados con la Constitución solo por ley expresa. y que creo que alguna modificación necesaria la puede hacer el propio Parlamento sin necesidad de ir a una asamblea constituyente. ¿Cree que los grandes medios de comunicación complotaron con Vizcarra para sacarlo a usted, puesto que tenían intereses económicos que defender? Definitivamente. Esa es una hipótesis. Es una hipótesis que creo que hasta el día de hoy tiene que estar vigente, porque creo que los hechos que sucedieron de ver a medios de comunicación de señal abierta, donde abiertamente, desde el momento que yo estaba juramentando, mitad de pantalla empezaban a pasar las marchas que tenían que estar solventadas económicamente por algún poder económico. Y eso es lo que yo discutí con el jefe de la DINI, porque él fue a darme una explicación el día sábado en horas de la tarde, que nos quedamos casi hasta las 10 de la noche cuando nos enteramos que en ese momento se hablaba de que habían 3 muertos, y la discusión que sostuve yo con ellos era que ellos no podían venirme a decir, hay 5.000 personas que se movilizan en Trujillo, hay 8.000 personas que se movilizan en Lima, hay 3.000 personas que se movilizan en Tumbes, en la región a la cual yo pertenezco, porque creo que ellos como servicio de inteligencia, ellos debían haber determinado quién estaba pagando las movilizaciones, cómo podía sostenerse movilizaciones permanentes desde el día que se presentó la vacancia hasta el día que se asumió el cargo con mayor, digamos, represión, hasta el día 15 que nosotros tomamos la decisión de renunciar. Y con una transmisión sin cesar, ¿no? Exactamente, las 24 horas del día. Exacto. Las 24 horas del día. Ahora, los intereses económicos podrían ser de dos fuentes, ¿no? Una es publicidad estatal y la menos mencionada, pero hasta más grande en ocasiones, es el Reactiva Perú. El Reactiva Perú y el financiamiento de las marchas, porque Reactiva Perú ayudó a empresarios que respaldaron, lógicamente, en este caso, y que seguramente ellos con esos mismos recursos solventaron las marchas, porque yo he sido dirigente agrario y el fracaso de las marchas deviene de la falta de economía. Aquí habían rayos láser, habían proyecciones, habían petardos, había material, digamos, publicitario que se cargaba por toneladas y consecuentemente había toda una movilización que terminaba hasta con fiambres para poder sostenerlos. Tengo que ir a la primera pausa comercial y de ahí vamos a adentrarnos más en el libro. Pausa comercial y regresamos con el presidente Merino. Bienvenidos de vuelta, estoy conversando con el expresidente constitucional Manuel Merino. Presidente, nos habíamos quedado en el tema de los intereses económicos que motivaban su renuncia y todas las manifestaciones de noviembre pasados asusados desde luego por la prensa, ¿no? Así es, Diego. Yo creo que este tema, que es parte, digamos, en este pequeño libro que he escrito, en gran parte relato todos los acontecimientos, todos los hechos, y como yo lo he determinado, que creo que los traficantes de la política, que así tenemos que decirlo, son los que tuvieron el interés fundamental de que haya una continuidad del gobierno del señor Vizcarra con el señor Sagasti, y los únicos perdedores hemos sido todos los peruanos. Porque estaban sometidos a ese gobierno por la publicidad estatal. Así es, y habían copado instituciones. Porque si tú, por ejemplo, analizas la denuncia que me hace la fiscal de la Nación, que hasta ahora todavía la declararon compleja y ya me han notificado para el día 27 de agosto, que espero puedan concluir porque no hay ninguna absoluta prueba en la que me puedan a mí hacer responsable de las 2 muertes. Al contrario, la señora fiscal de la Nación debió haber denunciado al señor Guzmán, debió haber denunciado a la señora Verónica Mendoza, que fueron las que salieron a las calles acompañando con sus congresistas, en este caso como el señor Olivares, el señor de Belaunde, que habló de 40 desaparecidos y nunca hubo un solo desaparecido. Sí, se inventaron los O sea, se inventaron los desaparecidos
Tuvimos 3 habeas corpus que ya se culminaron y tenemos el proceso de denuncia. Pero eso sí, IDL desde luego que no lo explotó, ¿no? Desde luego que no lo explotó. Así es, porque IDL no tenía instrumentos. Me interesa mucho. Su libro es un libro que se percibe muy honesto. Es su intención, es lo que yo siento al menos, como si estuviera tomando un café con la persona que está leyéndolo y hablándole directamente. Quiero hablar del famoso tema, efectivamente, de la publicidad estatal en los medios. ¿Cuál es la verdad de esto en relación a usted? ¿Usted es verdad que los iba a cancelar? Nosotros habíamos decidido de que estando en una pandemia, yo creo que era sumamente urgente que se corten todos los contratos digamos, de publicidad estatal y que se enfoquen todo directamente al tema de la pandemia. ¿Pero quién sabía eso? Porque no había un anuncio abiertamente. Lo dijimos a la asunción del mando, digamos, fue un discurso corto y claramente establecimos que se iban a suspender los contratos que se tenían, digamos, de publicidad y que todo se iba a enfocar a lo que significaba la pandemia, a la reactivación económica, que creo que era fundamental, porque la manera como se había conducido la pandemia no era la más, digamos, adecuada. ¿Tuvo usted ocasión de revisar los contratos de publicidad estatal? No tuvimos porque este tema fue rapidísimo. Pero los montos de gasto los sabía. Ah, sí, claro, sabíamos los montos de gastos que habían, sabíamos que lamentablemente la manera como algunos medios direccionados, inclusive, salían por medio de televisión, médicos que ya estructuraban, digamos, no solamente la presencia del presidente al mediodía, para decirnos cuántos muertos habían, cuántos habían salido contagiados, sino que teníamos, como por ejemplo el doctor Huertas, que llegó a decir en algún momento que las marchas no contagiaban. Entonces pues, era prácticamente contrario a las prohibiciones que había dado el propio gobierno de ir, digamos, a un confinamiento, de no dejar que los restaurantes siquiera funcionen a un 50%, de no permitir que los gimnasios se abran, de no permitir que las playas se aperturen con distanciamiento, digamos, con aforos, que eso no iba a cortar la economía del país. Pero lo que asusó a los jóvenes en masa a salir fundamentalmente fue el accionar de la prensa, eso está clarísimo, ¿no? Claro, y aparte de eso, eran los más de 7 millones de bonos que dio el señor Vizcarra. Esos 7 millones de bonos era natural, que él tenía más del 70% de aprobación. Y teníamos un Congreso que habíamos logrado recuperar la institucionalidad, porque como nunca en la historia del Perú, el Congreso, digamos como presidente que me tocó asumir, tuvimos más del 52% de aprobación, que nunca ha tenido esa aprobación del Congreso. Sí. Y cuando hicieron una evaluación de poder, nosotros nos consideraban el segundo, digamos, el segundo personaje del Perú que había adquirido un poder, pero el poder nuestro era nada más la defensa irrestricta de la institucionalidad del Congreso. Pero yo siento que era muy necesario que usted hablara. Usted menciona en el libro que se logró construir un relato con el apoyo de la prensa, en donde el malo de la película era efectivamente el Congreso y su presidente. Yo que me voy a adentrar, presidente, en el mito del obstruccionismo. Tenemos ahí varias cosas que vamos a mostrar al público. Esto es del 2016 al 2019. Fíjense ustedes, el Congreso le concedió 3 delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo. Con esa delegación de facultades, el Ejecutivo emitió 213 decretos, de los cuales el Congreso solamente observó 3. 3 de 213. El Ejecutivo, en cambio, sí observó 132 leyes, que fue 18 más que en todo el quinquenio previo. Y en ese periodo de 3 años, del 2016 al 2019, solo el 2.9% de proyectos de ley del Ejecutivo se archivaron. Se construyó una narrativa desde el punto de vista comunicacional magistral, entonces, porque ¿cuál es el obstruccionismo realmente? Así es, y cuando hemos estado nosotros el año 2020, nos pidieron facultades legislativas, igualmente le dimos facultades legislativas. Inclusive nosotros aprobamos para que el gobierno pueda traer las vacunas. Sin embargo, el señor Vizcarra, en sus mensajes que daba al mediodía, decía, luego de la primera vacancia, que fue por los audios que presentó el presidente de la Comisión de Fiscalización, que fue donde malograron, digamos, donde terminaron de malograr mi imagen y cuando quisieron denunciarme por sedición. O sea, pero centrándonos un momento en el obstruccionismo, entonces usted tampoco cree que hubo obstruccionismo y que es un mito. Yo creo que no, yo creo que le faltó, digamos, al propio Congreso a tener su autodefensa en la comunicación. ¿Y por qué no la tenía?
porque siempre se sintió, digamos, opacado de las difamaciones que le hacían los medios de comunicación que estaban pegados al gobierno de turno. Yo creo, mi teoría, y después me gustaría saber la suya, es que hay mucha gente de los antifujimoris, ¿no?, sobre todo que no soportaron que el fujimorismo tuviera 73 parlamentarios y querían que no ejercieran su labor de parlamentario. Ah, lógico, el 2019, con esa composición de 72 parlamentarios. Porque esto viene de hace un tiempo, Claro, efectivamente. ¿No? ahí nace desde el momento de la elección, donde el fujimorismo tiene 72 parlamentarios, que tenía una mayoría absoluta, contra, digamos, la mayoría que tenía el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski. Pero no querían que realizaran sus labores propias de parlamentarios, que es interpelar, cuestionar, hablar. Y lo más lamentable, Diego, que yo creo que es bueno decirlo, que una de las motivaciones de haber, digamos, disuelto ese Congreso fue la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y cuando nosotros vinimos a recibir nuestras credenciales, el nuevo Congreso de transición, quien estuvo acompañando durante toda la ceremonia fue el señor Vizcarra, como yendo a demostrar poder, de decir, son mis congresistas. Ahora, la campaña continuó después porque según Ipsos, Manuel Merino fue el personaje negativo del 2020. O sea, una campaña que no se detuvo. Así era una narrativa que debía continuar. Socialmente valoraron mi imagen y cada cosa que tú veías dentro del Congreso, que yo, como dije, era, digamos, un servicio de espionaje, era el Partido Morado. Pero eso es muy interesante, ese fenómeno, presidente, lo que le estoy comentando de los 73 parlamentarios, porque es parte de la manipulación colectiva que existe, ¿no? Si gana alguien que no le gusta, en este caso fue el fujimorismo, podría haber sido otra persona. Pero el más anti, lo que más anti despierta en este país es el fujimorismo. Sí. Y tenían que ejercer ese derecho, ese es el vínculo directo, los representantes directos de la población. Y en mi opinión, Kuczynski estuvo bien vacado y Vizcarra estuvo bien vacado. No lo digo porque usted está acá, siempre lo he dicho en este programa. Y ahora, efectivamente, parte de esa narrativa era ponerle el rótulo de golpista a usted. Que fue el rótulo que al final con el que yo terminé. ¿Por qué se dijo que era un gobierno de facto si se había seguido el orden constitucional? Así es, fue de facto para Manuel Merino y fue constitucional para el señor Vizcarra, para el señor Sagasti. O sea, era una contradicción donde ellos mismos no podían darse respuesta a lo que habían hecho. Inclusive, en el mandato mío de 5 días o de 6 días, hubieron 2 muertos. Ni siquiera a los 30 días teníamos 5 muertos que estaban marchando por la ley agraria. Y sin embargo, la diferencia era que los muertos que hubieron en el mandato mío no fueron muertos a bala. Y los 5 muertos que hubieron en el mandato del señor Sagasti fueron muertos a bala. No, y el ruido fue bajísimo. Y no hubo ruido, o sea, los medios dejaron de comunicar y naturalmente un medio como Huila, que de una u otra manera ha hecho una defensa restricta a la democracia, no tiene, digamos, un electorado o un alcance a las zonas rurales más pobres del país, porque no tienen acceso al internet, porque ellos solamente ven los canales abiertos. Y el propio canal del Estado también se sumó al desprestigio del gobierno del señor Merino. Uno de los momentos que más me impactó de este libro es que usted dice claramente que había una consigna de que las movilizaciones de noviembre tenían que generar 5 muertos para lograr los resultados deseados, el mayor de los cuales evidentemente era su renuncia. Esta revelación es muy seria. Efectivamente, esa información yo la recibí por personas vinculadas, digamos, a las Fuerzas Armadas, a la Marina de Guerra, y que lo que habían estructurado era que tenían que haber más de 5 muertos. Entonces, cuando nos encontramos el día sábado, que ya habían 2 muertos, se hablaba de 3 muertos, se hablaba de desaparecidos. Consecuentemente, mi familia la tenían reprimida con ataques sistemáticos a través de las redes y en el entorno de mi domicilio, con proyecciones de rayos láser y de insultos, con muerte Merino y todas las cosas que sucedieron, y no solamente con el caso propiamente de mi familia, sino también de mi presidente del Consejo de Ministros, de los ministros de Estado, de los miembros de la mesa directiva del Congreso, que fueron los primeros que creo no tuvieron la capacidad de tener, digamos, concisamente respaldar que era un tema constitucional y dieron marcha atrás. Y recibimos los primeros pedidos de renuncia que vinieron de la propia mesa directiva que había quedado encargada. ¿Fue un error convocar como premier a Andrés Flores Arauz? Yo creo que no, porque nosotros lo que estábamos pensando era en un gobierno de transición, no era un gobierno de 5 años. Tenías que poner gente con experiencia que te permita, digamos, canalizar los recursos de una manera correcta. Y los ministros que habíamos asignado en todos, digamos, los despachos ministeriales eran ministros que tenían experiencia en administración pública.
y que iba a permitir que pueda ser un engranaje de acciones que saquemos de ese retardo de haber manejado la peor pandemia en Sudamérica, que era el Perú, de tener el más alto índice de muertos por millón de habitantes. Eso teníamos que recuperarlo y teníamos que garantizar que sea un gobierno de transición que permita una elección que sea transparente, una elección que sea limpia, una elección que los peruanos elijan a su mejor candidato. Una de las hipótesis que maneja usted en este libro era que el plan siempre fue que Vizcarra retornara a la presidencia. Ese fue el plan. Y ese plan yo estoy seguro que si Manuel Merino me mantenía, digamos, sin renunciar y seguía, digamos, haciendo, digamos, acciones para contenerme en el poder, el Tribunal Constitucional se iba a pronunciar para que se restituya al señor Vizcarra. ¿Pero cómo? Porque ellos tenían el sartén por el mango, ellos tenían un tema por definir, que era la vacancia anterior, donde ellos ya hablaban de subir el número proporcional, digamos, de votos, que ya no sean 87, sino que sean 104. O sea, declarar la nulidad de la vacancia. Declarar la nulidad de la vacancia. Y tuvimos, digamos, la respuesta, digamos, de los señores parlamentarios, que yo creo que los felicito porque tuvieron las agallas de poder votar por la vacancia y tuvimos 105 votos. No estuvo mi voto ahí. O sea, porque no era inconcebible que un presidente que venía siendo cuestionado por actos de corrupción vaya a querer confrontar al Congreso con una información que había salido del Ministerio Público y que la había difundido el Foco, y esa información ponía más de 70 parlamentarios en procesos judiciales. Cuando yo empecé a revisar para ver qué congresistas eran los que tenían procesos judiciales, me encuentro con la sorpresa que yo había tenido un problema con una de mis hijas en Estados Unidos. Y yo había sido, se pretendió en ese momento hacer un acto, digamos, de una acción irregular sobre que mi hija la estaban deteniendo en Estados Unidos y quisieron sacarme una cantidad, digamos, de recurso económico, y al hacer yo la denuncia en la policía fiscal o en la policía, se llegó a descubrir que estas eran unas llamadas que venían de penales de acá del Callao. Entonces yo hice... Era falso lo de su hija. Era falso, porque no nos podíamos comunicar y era que en su trabajo ella había apagado su celular. Tengo que ir al corte comercial y después quiero preguntarle sobre las dos muertes, el tema más serio que ocurrió en noviembre último. Con eso volvemos. Pausa comercial y regresamos con el presidente Merino. Estamos en edición especial conversando con el expresidente de la República, Manuel Merino. Presidente, le había preguntado cuál era su opinión sobre las dos muertes que ocurrieron en noviembre último. Yo creo que esto fue organizado por los hechos, digamos, que se culminó, donde hasta la fecha no encuentran la forma de querer vincular al presidente constitucional de la República, ni tampoco al ministro, ni menos al presidente del Consejo de Ministros, porque todo un plan operativo de la policía ellos lo realizan por lo menos 48 horas antes. Y mi gabinete recién se instala el día jueves, si no me equivoco, o viernes. Viernes fue, el día viernes, tuvimos un Consejo de Ministros y ahí recomendamos a todos los ministros que a través de sus redes de comunicación se constituyan en sus ministerios y empiecen a poder disuadir el tema para no haber un desgaste, que yo como presidente constitucional siga saliendo a dar mensajes, y que es suficiente el mensaje que habíamos dado en Palacio Legislativo, donde estábamos ofreciendo de que iba a haber un respeto irrestricto a las fechas de elecciones que se avecinaban, y un respeto irrestricto a poder buscar reactivar la economía y generar más fuentes de trabajo. Entonces, en ese sentido, sí creo que se nos escarapeló el cuerpo, y a mí particularmente, a mi familia, con mi esposa, porque yo llegaba y les contaba, me han dado estos datos, me están diciendo esto. Y cuando el día viernes, el día sábado, yo justo salgo de una reunión, me encuentro que estando en una reunión donde yo había salido a pedir, digamos, apoyo a mi partido, porque ya era necesario que no esté solo yo, si bien tenía un gabinete de ministros, pero mi partido tenía que hacer un respaldo conjuntamente con los correligionarios que estábamos en la bancada. Y estando en esa reunión, nos enteramos de que había dado declaraciones el presidente del Consejo de Ministros, que decía que yo lo había dejado en visto. Que yo creo que era del propio momento, digamos, de atropello que había hacia el gobierno, que quizás por un tema de respuesta dio esa respuesta el señor Antonio Flores Arauz. ¿Se arrepiente de haber renunciado? Yo no me arrepiento nunca de mis cosas cuando yo las hago, pero sí creo que los acontecimientos que estamos viviendo los peruanos
en este momento, producto de todos esos hechos, es justamente los hechos que sucedieron en noviembre. Si pudiera regresar en el tiempo, ¿lo haría exactamente igual? ¿No cambiaría nada? Por ejemplo, ¿no consideraría declarar el estado de emergencia y sacar las Fuerzas Armadas? Estaba declarado en estado de emergencia, lo que se tenía que haber declarado es, digamos, la orden de inamovilidad. Que quizás ese tema... Pero las Fuerzas Armadas no estaban en la calle. No estaban en la calle porque ya había una declaración de confinamiento donde habían reglas de conducta que tenían que seguirse. Y estas reglas de conducta se empezaron a violar por los propios, en este caso, miembros de partidos que tenían, digamos, yo creo, un plan armado de donde el traslado del poder del señor Vizcarra iba a ser el Partido Morado. Y adelantamos esos hechos nosotros. Si hubiera seguido usted como presidente y no hubiera renunciado, hipotéticamente desde luego, cuyo principal encargo era garantizar elecciones transparentes y limpias, ¿cree usted que el panorama sería distinto hoy en día? Hubiésemos tenido otro panorama, sí estoy convencido. ¿En qué sentido? ¿Qué hubiera sido puntualmente distinto? Que creo que los resultados no hubiesen sido los que todos hemos visto. ¿El resultado del ganador de la segunda vuelta? ¿O se refiere al resultado de la organización del proceso? El resultado de todo el proceso electoral de la primera y de la segunda vuelta. ¿Cuál es su valoración del proceso electoral? Que yo creo que en el tema de la primera vuelta hubieron, digamos, situaciones que no generaron, digamos, una transparencia en el proceso y que los resultados que se dieron fueron resultados que fueron de una u otra manera apoyados por el propio órgano electoral. Y la segunda vuelta en la misma línea. O sea, tanto en primera como en segunda vuelta. En primera como en segunda vuelta. Esto es muy interesante porque ahora hay mucha gente, un sector enorme, que le revienta cohetes entre bombos y platillos a Sagasti por seguramente haber organizado una elección que ellos consideran transparente y legítima. Pero yo creo que en este momento el porcentaje que supuestamente tuvo el señor Castillo, que fue el 18%, yo creo que es el mismo porcentaje que tiene en ese momento. Sin lugar a dudas, yo sí comparto contigo, donde Keiko creo que competía con ella misma. Mientras más salía Keiko a dar declaraciones, a pesar de que democráticamente los partidos democráticos apostaron por Keiko, no como persona, sino en respaldo, digamos, de mantener una democracia que pueda dar condiciones de que el Perú salga adelante, creo que Castillo cada vez que hablaba perdía posibilidades de ganar. Y la Keiko cada vez que hablaba perdía posibilidad de ganar. En consecuencia, Castillo en su casa sin salir ganaba, digamos, con menos problemas que los que ha ganado, donde la incertidumbre que queda es si realmente la elección fue transparente o no fue transparente, si es que los votos que realmente tuvo al final fueron los que legalmente tenía o no fueron los que legalmente tuvo. ¿Pero usted considera que no? Yo creo que le faltó a la señora Keiko tener un centro de cómputo. ¿Usted considera que no tuvo los votos que tuvo? Yo creo que no. Perú Libre. ¿Era usted un obstáculo para la extrema izquierda? Éramos un obstáculo de su sistema. Quizás no la extrema izquierda, sino el sistema que tenían implementado ellos para ganar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no tenía con ellos ninguna relación, digamos, en la parte, digamos, ejecutiva. Al asumir yo las funciones, todo lo que el señor Vizcarra venía preparando, lo que había organizado, de los propios estamentos del Estado que habían venido de una u otra manera copando, se le iba a generar un problema en los 8 meses que quedaban. Entonces, el obstáculo era Acción Popular con Manuel Merino. Francisco Sagasti le mandó a decir a través de un tercero que le aconsejaba renunciar. El tema de Francisco Sagasti yo hasta ahora no puedo descifrarlo, digamos, como persona, porque él cuando estábamos constituyendo la mesa directiva, donde yo había sostenido 2 reuniones con el Partido Morado, al inicio de las primeras visitas que hicimos para poder tener una mesa que se articule, digamos, de una manera con coherencia y que nos pueda permitir apoyar la gobernabilidad, en este caso del gobierno del señor Vizcarra, que hasta ahí no pensábamos, digamos, la manera como iba a actuar. En la última reunión donde nosotros ya íbamos a decirle de que él ya no era parte de la mesa porque ellos habían tenido un problema, que el señor Sagasti estaba fuera del país, y cuando regresó ya nosotros teníamos que ir culminando la mesa, quiénes eran los que nos iban a acompañar, y ya se había tomado la decisión que iba APP, que iba Podemos, que iba Somos Perú y iba Acción Popular. Pero ahora que ha tenido un poco de distancia y ata los cabos, esto se constituye como un golpe morado, ¿no? Es lo que usted sostiene. Definitivamente, inclusive cuando hablo en una parte del libro, cuando yo hablo del jamón, es un tema real. Nosotros nos constituimos en su casa el señor Francisco Sagasti, que yo recién lo conocía, y él sabía toda mi biografía desde que yo llegué.
y nos tenía, digamos, todo un escenario de atención de primera, y nos regaló dos libros con dedicatoria a cada libro, una para mí y otra para el señor Otto Díaz. Y en esos hechos exactamente, cuando le dijimos que no iba a la mesa, él dijo que de ninguna manera estaba de acuerdo en apoyar a esa mesa. Y perdió los papeles. Perdió los papeles y dijo por qué quería ser parte del jamón. Y yo le pregunté cuál jamón, y me dijo, tú has sido cronista 2 veces, tú sabes cuál es el jamón. Entonces, en ese momento se me dibujó totalmente, y el mismo Otto Díaz dijo, sorprendido, no sabía qué hacer, si era que nos iba a quitar los libros o qué teníamos que hacer en ese momento, y lo que hicimos fue retirarnos. Esto es muy interesante porque desmitifica también el tema de que fortuitamente llegó a la presidencia. Y de ahí los hechos que acontecieron, donde se determinó que solamente 19 congresistas que no habían votado por la vacancia del señor Vizcarra sean los que puedan postular a la mesa, y donde pusimos a la presidencia un grupo político que tenía 8 parlamentarios y a la presidencia del Congreso un grupo político que tenía 9 parlamentarios, esos sucesos nunca se dieron. Ahora, y el día que hubieron los muertos, en horas de la noche, el señor Sagasti llamó a uno de los asesores que era mi despacho parlamentario de la presidencia del Congreso, que todavía no había pasado a ser parte del Ejecutivo, y le dijo, dile a Manuel que yo tengo la solución, que renuncie. Ahora, uno de los temas que yo vengo sosteniendo aquí desde que ejerzo esto, es que tenemos un gran problema con la prensa en este país, y usted remarca eso en este libro, que no tenemos una prensa que trabaje en busca de la verdad, sino que tenemos operadores políticos que defienden intereses, ¿no es verdad? Así es. Esto motivó, entonces, fue una de las motivaciones de exponer esto en este libro. Así es, porque si nosotros empezamos a mirar, y yo creo que la historia de Perú nos va a reivindicar, en el sentido de que sepan exactamente las cosas que sucedieron, y por eso decidí de escribir este libro y de ponerle el nombre del verdadero golpe, porque creo que el Perú entero tiene que conocer. Y es un libro que lo hemos puesto accesible, digamos, con un dialéctico criollo que pueda ser fácilmente entendible, para que la gente mismo, viendo lo que está pasando en los canales de televisión, lo que hemos vivido anterior y posterior a la asunción del señor, la desunción, digamos, la vacancia del señor Vizcarra y la asunción del señor Sagasti, claramente podamos entender lo que ha venido pasando en el país y lo que ha estado sucediendo. Y lamentablemente la derecha se ha descuidado. La derecha no ha salido a defender, digamos, como parte, digamos, de un Estado, lo que hemos debido defender todos. Lo que sucedió en el momento que me ocurrió, la derecha se hizo de costado, y muchos de ellos apoyaron a estas mismas movilizaciones. Sí, mucha gente manipulada no se da cuenta que está siendo manipulada y que ha sido manipulada, sobre todo los más jóvenes, ¿no? ¿Qué opina del gobierno proclamado que tenemos ahorita? Sumamente preocupado, porque creo que está de una u otra manera dando una muestra de la manera avasalladora con que quiere ir contra el Congreso. Porque si nosotros vemos la composición que tiene este Congreso, donde el partido de gobierno con sus socios tiene 51 votos, y donde en el otro lado la derecha con el centro tienen 79 votos, naturalmente no puede hacer ninguna reforma constitucional, y tampoco ellos tienen los votos para darle, digamos, la confianza al gabinete. Pero sabiendo su plan, su propuesta, entonces usted cree que la consigna es disolver, que tarde o temprano van a disolver. La consigna es que el Congreso no le dé la confianza, que tenga una negación de confianza, y que a partir de ahí el Congreso se vea sometido a lo que pueda hacer el gobierno. Mi última pregunta para ustedes, ¿piensa postular la presidencia? En este momento no tengo ningún tema, digamos, de esa naturaleza. El día de hoy me llamaron, por ejemplo, de Tumbes, si pensaba yo postular a la gobernación regional de Tumbes. En este momento lo que yo estoy buscando, primero, es limpiar mi nombre como miembro de un partido político, que es el partido que me ha dado cobijo desde mis 18 años. Usted cuenta una anécdota muy interesante ahí de su padre lo que le dijo de su nombre. Claro. ¿Considera que ha sido injustamente manchado su nombre? Mi padre ha sido fundador de Acción Popular, y mi padre nunca le gustó participar de la política. Inclusive en una oportunidad el arquitecto Belaunde visitó el domicilio de mi señor padre, porque en Acción Popular siempre han habido divisiones, digamos, pero siempre en la línea del partido. Y en ese entonces eran los ulloístas con los alvistas. Y como había una división en Tumbes, fueron a ofrecer a mi señor padre para que sea candidato a diputado. Mi madre no quiso y mi padre no aceptó. Y cuando yo decidí postular, el día que ganamos fuimos a celebrar, y llegó a mi casa a buscarme a las 5 de la mañana para decirme, ya lograste lo que conseguías y ahora te pido que no manches mi apellido. Bien. Muy amable, presidente.
Lo esperamos nada. Gracias, Diego. Gracias por esta conversación.